José Guadalupe Posada, artista contemporáneo y universal. Pintor y caricaturista, José Guadalupe Posada es reconocido a nivel internacional por la Catrina, además de que se hizo famoso por sus litografías con escenas de muerte, estampas populares y caricaturas sociales, inspiradas en la sociedad mexicana del siglo antepasado. El 20 de enero de 1913 falleció el grabador e impresor aguascalentense José Guadalupe Posada, de quien el poeta Octavio Paz consideraba no un artista del siglo XIX como Alfred Harry, es nuestro contemporáneo, también será el contemporáneo de nuestros nietos. Al final del siglo XIX surge un gran artista, José Guadalupe Posada, aseguraría el autor de El laberinto de la soledad, quien a lo largo de su vida escribió grandes alabanzas a la obra del grabador mexicano, nacido en Aguascalientes el 2 de febrero de 1852. André Breton, en el prólogo de su antología de humor negro, dice que el triunfo del humor al estado puro y pleno, en el dominio de la plástica, debe situarse en una fecha próxima a nosotros y reconocer como a su primer y genial artesano al artista mexicano, José Guadalupe Posada. Paz observa que el poeta francés no vacila en comparar los grabados de Posada en blanco y negro con ciertas obras surrealistas, especialmente los collares de Max Ernst. Con Posada no solo comienza el humor en las artes plásticas modernas, sino también el movimiento pictórico mexicano. A pesar de que murió en 1913, Diego Rivera y José Clemente Orozco lo consideraron, además de un precursor, un contemporáneo suyo. Tenían razón. Me atreveré a decir que incluso Posada me parece más moderno que ellos, comentaba Paz. Paz pone como ejemplo de la universalidad de Posada a la famosa Catrina, que no es únicamente una estampa satírica de las señoras elegantes de su tiempo, es una imagen poética, un emblema en el que el lujo se alía a la muerte. Plumas, sedas y huesos es la moda, pero vista desde la perspectiva de un Leopardi, la moda hermana de la muerte. Octavio Paz aseguraba que los temas de Posada son los de la vida diaria. Su manera de tratarlos los rebasa, les da otra dimensión. Mejor dicho, los abre hacia otra dimensión. No son ilustraciones de este o aquel hecho sucedido, sino de la condición humana. Posada se inició en el grabado a los 16 años en el taller de Trinidad Pedroso, luego de superar las rencillas familiares sobre su futuro artístico. Con Pedroso aprendió los secretos de un oficio tan antiguo como complicado. Los resultados están a la vista de todos. La caricatura fue una decisión personal y natural, por lo que su jefe lo introdujo al mundo del periodismo y la prensa gráfica. En El Jicote, que data de 1871, aparecieron sus primeras obras en este sentido. En esa época la familia lo era todo y, al igual que muchas otras, la de Posada estaba preocupada por el destino elegido por José Guadalupe, quien para sosegar los ánimos consiguió una plaza de maestro de litografía en la Escuela Preparatoria de León, Guanajuato, donde dio clases durante un lustro. Ello no le impidió dedicarse a su gusto por los anuncios comerciales y estampación de imágenes religiosas. En 1888, por las inundaciones en León, regresó a la Ciudad de México, donde recibió varias ofertas de trabajo. Aquí puede decirse que despegó su carrera, ya que se creó cientos de grabados para los periódicos. La Patria Ilustrada, Revista de México, El Aguizote, Nuevo Siglo, Gil Blas, El Hijo del Aguizote y otras más. Junto a su prestigio como artista creció su poder adquisitivo y su deseo de experimentación al utilizar planchas de zinc, plomo o acero en sus grabados. Hablar de Posada es referirse a una parte importante de la historia del arte mexicano del siglo XIX y del XX, de ahí que su influencia sea innegable en las generaciones posteriores a él, incluso en este siglo XXI. En 1933, 2 décadas después de su muerte, quien lo redescubrió fue Jean Carlot, quien editó sus planchas y reveló la influencia de Posada sobre artistas de las posteriores generaciones. El triste final de José Guadalupe Posada, el hombre que creó a la Catrina y terminó sus días en el olvido. El 20 de enero de 1913 falleció el famoso grabador mexicano.
Solo se conocen dos fotografías de él y de su vida, son escasos los detalles revelados. Pero el nombre de José Guadalupe Posada es famoso por ser el creador de la Catrina, la imagen que la celebración del Día de Muertos en México ha hecho popular en todo el mundo. Cuando Posada realizó el grabado de la calavera con elegante sombrero y flores, no la visualizó como la Catrina, fue el pintor Diego Rivera quien la bautizó así. Para José Guadalupe era más bien la garbancera y era una burla a la clase alta durante el porfiriato en México. Y fue el mismo Rivera quien pintó al personaje, ataviado con un elegante vestido y estola en forma de serpiente, en su mural, Sueño de una tarde dominical en la Alameda Central. La obra fue pintada en 1947, algunas décadas después que Posada falleciera en total anonimato. Y es que según escribió el historiador Agustín Sánchez González en un artículo para la revista Relatos e Historias en México, el deceso de Posada pareció no importar a nadie. El cadáver de Don Lupe, cuya acta de defunción señaló alcoholismo como causal, salió de una vecindad marginal de Tepito con rumbo a las tumbas de sexta clase, las únicas gratuitas del Panteón de Dolores. Ahí permaneció sin que nadie reclamara sus restos, quedando en el olvido en una fosa común, junto a decenas de calaveras del montón que, como él, fueron olvidadas. Una ironía para el hombre cuyos dibujos circulaban por miles en la Ciudad de México en las hojas volantes que acompañaban las noticias más impactantes de la nota roja. La misma ironía detrás del hecho de que la garbancera circulara impresa hasta 11 meses después del funeral de Posada. Fue su obra póstuma la que lo consagró. El artista ahora es reconocido gracias a su labor creativa y su Catrina es famosa en todo el mundo, principalmente asociada al Día de Muertos en México. No fue la única calavera que dibujó, pues dentro de su acervo son numerosos los dibujos empleando los personajes de calaveras para burlarse de ciertos tipos característicos de la sociedad de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Posada demostraba así la maestría que había adquirido desde muy joven, cuando decidió que su futuro estaba en el grabado y la ilustración. Ya desde pequeño mostró talento para el dibujo y rechazó seguir el oficio de panadero de su padre. Ingresó a la Academia Municipal de Dibujo en su natal Aguascalientes y a los 16 años entró al taller de Trinidad Pedroso para aprender grabado en madera y litografía. El artista pasó de Aguascalientes a Guanajuato y finalmente terminó su carrera en la Ciudad de México, en donde prosperaron sus talleres de grabado. José Guadalupe Posada trabajó como impresor, grabador e ilustrador. De su mente y sus manos surgieron dibujos que acompañaron miles de hojas volantes. Su talento pudo verse también en 70 periódicos, como El Jicote y El Hijo del Aguizote, y los 110 libros que componían la Biblioteca del Niño Mexicano. Acerca de su vida, a principios de 1990, se publicaron pésames por la muerte de hijo Juan Sabino en El Chisme, El Diario del Hogar y El Popular, pero su nombre no apareció en la prensa en aquel enero de 1913, cuando el grabador mexicano falleció en la capital. Que en paz descanse y que su recuerdo perdure por muchos siglos más. José Guadalupe Posada, el creador de la Catrina.